Este cuento se titula Los abedules azules y forma parte también del libro El sastre de cuentos, escrito por Marta Cosmin. Este es un cuento corto, pero con un gran significado. A mí me ha gustado mucho y espero que a ustedes también. La niña de este cuento no tiene nombre, pero eso no tiene importancia. Lo importante es que ella sintió una gran curiosidad por algo que escuchó y no se quedó tranquila. Fue a buscar respuesta a su curiosidad donde su abuela. Porque los abuelos casi siempre, si no siempre, tienen respuesta a muchas cosas que nos preocupan. Escuchemos cuál era la curiosidad de la niña y qué le contó su abuela. Había una vez un matrimonio que tenía muchos niños y hubieran vivido muy felices de no ser por una montaña que había cerca de su casa. A donde quiera que se mudaban, la montaña los seguía. Ellos volvían a hacer otra casa, recogían sus cosas y se mudaban, pero no pasaba mucho tiempo y la montaña los volvía a seguir. Esto los irritaba y aunque ni siquiera se explicaban por qué les molestaba tanto la montaña, no podían evitarlo y se irritaban más y más. El hombre, aunque se molestaba y se encolerizaba, finalmente se ponía a trabajar y olvidaba su enojo, pero su esposa, probablemente cansada por las travesuras de los niños, se molestaba por esto y además por cualquier pequeño contratiempo que se le presentaba, por lo que se consumía y se entristecía cada vez más. Una noche, después que los niños se habían acostado, su esposo le dijo enojado: «Estoy pensando en tu madre, ¿sabes? ¿Cuál será el secreto? Es tan vieja como la luna, pero su corazón es muy joven aún». «Ah, es porque ha llevado una vida tranquila y sin problemas», respondió la mujer afligida. «Ese es el secreto». La niña mayor aún no se había dormido, por lo que había escuchado la conversación entre sus padres. Y como le gustaba mucho parecerse a su abuelita, decidió visitarla al día siguiente bien temprano, para que ella le dijera cuál era su secreto. «Hijita, ¿cómo es que has venido sola? ¿Por qué no te acompañaron tus hermanitos?», le preguntó la abuelita asombrada. «Porque vine para que me reveles un secreto, abuela», le dijo bajito la niña y le contó lo que había oído la noche anterior. La viejita la escuchó sonriente y luego le dio un pedazo de pastel. «Vamos a dar un paseíto por el bosque y te lo contaré todo. Mira, hijita, hay personas a las que todo les sonríe. Y eso fue lo que me sucedió a mí. La hierba me sonrió, el manantial me sonrió y todo el bosque me sonrió. Pero en la vida todos tenemos problemas y disgustos. Tu madre no recuerda que antes de que ella naciera yo perdí 3 hijos y que nuestra casa se quemó hasta los pilares. Ella no sabe cuánto extraño a tu abuelito desde que lo perdí. Pero tu padre ha tratado de explicarlo todo y ha llegado a la conclusión de que existe un secreto». «Dime entonces, abuelita», le pidió la niña suplicante. «Trataré de explicártelo. Escucha. Hace mucho tiempo, cuando murió mi primer hijo, me interné desesperada en el bosque porque estaba muy triste. A mi alrededor los pájaros callaban
las hojas estaban inmóviles, el manantial callaba, solo se oía mi llanto entre los abedules. Así, caminando y caminando, llegué hasta un bosque lejano. A un lado gemía una cabra a la que le brillaba el pelo como jaspeado con estrellitas de oro. Había caído en una trampa y se había enganchado una patica. Me dio tanta lástima que le desenredé la patica y he aquí que la cabra se convirtió en una bella muchacha con el pelo dorado. «Yo soy la princesa del bosque», me dijo, «y como me has salvado la vida, te daré una recompensa. Cada vez que llores por alguna pena, de tus lágrimas crecerá en este bosque un abedul con el tronco y las hojas azules, y tú regresarás aliviada a tu casa». Han pasado muchos años desde entonces. Tal vez en aquel momento, por mi aturdimiento, yo vi una muchacha en lugar de una cabra. Lo que sí es cierto es que desde entonces los disgustos han durado poco en mi vida. La abuelita calló y su semblante se iluminó. Así, caminando juntas en silencio, llegaron a un lugar que la niña no había visitado nunca antes. Frente a ellas, en el valle, se erguía un bosque de abedules azules y se oía el murmullo encantado de las ramas. Este cuento habla de algo que sería bueno tener en cuenta. Y es que hay personas que, aunque hayan sufrido mucho, no se las ve de mal humor o con la cara triste, y por eso los demás creen que han tenido una buena vida, tranquila y sin problemas. Esas personas se ven tranquilas y a veces hasta sonrientes porque han decidido o han comprendido que los demás no tienen por qué afligirse o entristecerse por lo que a ellas les pasa. Y entonces muestran siempre su mejor cara y son amables. La abuela de la niña había sufrido mucho, había llorado mucho, pero decidió llevar su dolor con ella a donde su hija y su familia no la vieran. Y de esa manera no les ponía a ellos tristes ni preocupados. La abuela sí sufrió y aún sufría por la pérdida del abuelo. Lo que sucede es que muchas veces cuando queremos mucho a nuestros hijos, a nuestra familia, preferimos que ellos no nos vean tristes aunque lo estemos nosotros. Pero eso no quiere decir que no tengamos alguna tristeza en el corazón. Y eso había hecho la abuela. Ella había ido al bosque a llorar sus penas y fueron tantas que había crecido un bosque entero de abedules azules, un árbol por cada lágrima. Sin embargo, su hija nunca la vio llorar y no lo supo. Por eso pensaba que su madre tenía ese buen humor porque había tenido una buena y tranquila vida. Y esta historia nos enseña que las apariencias engañan y que no debemos juzgar a las personas por las apariencias. Este ha sido el cuento de hoy. Como siempre, espero que les guste, les haga pensar y lleguen a sus propias conclusiones.